Que hemos convocado sobre sociedades anónimas, nuevas realidades de la normativa societaria. Vamos a abordar dos temáticas diferentes, la primera de las cuales ya nos habíamos introducido en la segunda parte de la reunión de ayer. En la primera parte de esta presentación hemos invitado en primer lugar al profesor Jesús Quijano, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y es además uno de los integrantes de la Comisión Permanente de Derecho Comercial del Ministerio de Justicia español, lo cual ha permitido que tuviera una muy activa actuación en muchas de las más importantes, recientes y revolucionarias leyes que ha aprobado la legislación española y de algunos otros proyectos realmente muy importantes que lamentablemente no están teniendo la velocidad de aprobación que sería de desear. Me refiero a ese maravilloso código mercantil que han preparado en un grupo muy destacado de juristas. A continuación le hemos pedido a la profesora Cecilia Fresnedo que colabora y desarrolle alguno de los temas vinculados a la sesión de ayer. La presentación del profesor Jesús Quijano se va a referir a reestructuración societaria en la experiencia española y europea, mientras que posteriormente la presentación de la doctora Cecilia Fresnedo se va a referir al tema de la redomiciliación societaria vista desde la óptica del derecho internacional privado. Quiero compartir con todos ustedes mi complacencia por hacer esta presentación. En el caso del profesor Quijano teníamos una vieja amistad epistolar, pero esto me ha permitido y me ha dado la ocasión de que nos encontráramos personalmente. En el caso de la profesora Cecilia Fresnedo, una muy querida amiga, compañera de facultad y de generación de toda la vida, a pesar de lo joven que ella luce y las canas que yo debo soportar. Es decir, y que realmente, como todos ustedes saben, no es sorpresa, es una de las más destacadas especialistas en Derecho Internacional Privado de nuestro país. O sea que comenzamos el desarrollo de la mañana de hoy y los dejo a ustedes con el profesor Jesús Quijano para que nos ilustre sobre este tema. Gracias, profesor. Pues muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Gracias también por su asistencia. Y quiero también comenzar pues congratulándome mucho y bien, ¿no? por estar aquí y participar en el evento. Es cierto lo que decía el profesor Olivera. Manteníamos de largo tiempo comercio electrónico, ¿no? Simplemente una relación epistolar y algo más que epistolar. Yo creo que de colaboración. Últimamente he escrito casi tantas cosas con destino uruguayo como con destino español. No tanto, pero bueno, algo he podido hacer en ese sentido, siempre a propuesta o invitación suya. Y yo creo que eso es una muy buena iniciativa y una excelente relación el que podamos, sobre temas que son de preocupación común, el participar, compartir planteamientos, cada uno desde nuestra peculiar óptica legislativa o doctrinal o jurisprudencial, pero intercambiando puntos de vista que en última instancia pues es también una forma de intercambiar relación humana y amistosa. Por tanto, pues muchas gracias por la invitación y un agradecimiento especial a la presencia del profesor Kramer.
con quien también, ya por coincidencia reiterada en eventos acá y allá, acá lo digo desde acá, o sea, acá y allá, en congresos en materia comercial, societarios, concursales, etcétera, pues llevamos ya también largo tiempo compartiendo afanes, compartiendo conocimientos jurídicos, pero yo creo que sobre todo compartiendo amistad personal, que yo creo que es quizá lo que en última instancia nos dejará la vida como más valioso, ¿no? Tanto como el compartir los conocimientos jurídicos. Bueno, pues no sé, una cuestión de intendencia. Yo tengo el guión es bastante simple, pero lo tengo pensando que quizá dispondrían de él, no sé por qué. Yo te lo envié. No, lo que pasa es que no lo tengo acá, lo tengo pues en la habitación, yo creo, del hotel. Te lo envié en su momento, estas 2 páginas, yo creo que utilizaré como guión, sí. Sí. Pues las quizá podemos perfectamente se les puede. Pensé que querías proyectarla en el... No, yo creo que tampoco. Si las van a tener, no será necesario, porque es simple. Ahora aclaro los 2 aspectos a los que me voy a referir. Y entro entonces, sin más preámbulo, ya en el tema para el que probablemente me falte tiempo, porque la reestructuración societaria en la experiencia española y europea pues es un tema tan sugerente como amplio en el posible contenido. Yo trataré de sintetizar lo más posible y si fuera remiso a sujetarme al tiempo establecido, no tenga el profesor Olivera ningún inconveniente en ejercer autoridad sobre mí, incluso con vehemencia, si fuera necesario. Con vehemencia, que es lo más cercano a la violencia, pero bueno, sin llegar hasta ahí, ¿no? Voy a hacer el desarrollo en el siguiente sentido. Haré primero una pequeña introducción más de tipo conceptual para delimitar y situar el asunto. Haré luego una consideración general sobre cómo está en este momento la legislación española en materia de reestructuración societaria, llamémoslo modificaciones estructurales en nuestro lenguaje, con una referencia incluida también a la dependencia que el derecho español en la materia ha tenido, tiene y sigue teniendo, porque hay ahora mismo iniciativas en preparación en relación con la evolución del derecho europeo o del derecho comunitario. Y luego haré una especial consideración al asunto que el profesor Olivera me pidió que tratara también de una forma más concreta, como es el asunto concreto del traslado internacional del domicilio, de la sede social de sociedades mercantiles, en la medida en que es un asunto que nosotros tenemos incorporado en esta legislación de modificaciones estructurales. Quizá un poco extrañamente, porque no todos estamos de acuerdo de que siempre el traslado internacional de domicilio implique una modificación estructural. Depende del país donde vaya la sociedad y en qué medida le obliga a adaptarse al derecho del país donde fija su domicilio o si le permite mantener la vinculación con la ley anterior de procedencia del lugar donde se constituyó. Dependerá de eso, pero en fin, cuando se hizo esta ley, por cierto, fue la primera en la que yo participé como miembro de este organismo al que se refería el profesor Olivera, que es la llamada en España Comisión General de Codificación. Es un organismo que existe desde el siglo XIX, reinando Isabel II, cuando se elaboraron y aprobaron los códigos del siglo XIX, civil y de comercio. Dispuso la reina, bueno, supongo que lo dispuso el ministro de Justicia, de Gracia y Justicia del momento, que en adelante, cada vez que se fuera a modificar uno de esos códigos, lo hicieran personas muy especializadas en la materia y no los funcionarios al uso del ministerio. Y a partir de ahí se creó esta Comisión General de Codificación, que tiene una sección de trabajo por cada materia codificada. Sección civil, mercantil, penal, etcétera, y procedimental. Y yo llevo ya desde hace 12 años quizá participando en ese organismo
Una vez que te nombra el ministerio es con carácter vitalicio, y por tanto ahí estamos profesores todavía relativamente jóvenes, como es mi caso, y las viejas glorias, en mi caso poniéndolo eso entre paréntesis de broma, claro, y las viejas glorias del derecho mercantil español, profesor Menéndez, Olivencia, etcétera, que todavía participan ahí también. Bueno, pues esta ley a la que haré referencia de modificaciones estructurales fue íntegramente preparada en esa comisión de codificación, a la que luego haré referencia. Decía de una introducción mínima de tipo principalmente conceptual. Claro, el término reestructuración societaria, pues quizá exige alguna aclaración. Últimamente es un término, el de reestructuración, pues que se ha puesto muy en moda, pero no siempre con el mismo alcance jurídico. Yo creo que habría que distinguir. Nosotros estamos manejando el término reestructuración principalmente con una dimensión más económica que jurídica y quizá más aplicada al derecho concursal que al societario. En el derecho societario hablamos más de modificación estructural y no tanto de reestructuración. Cuando hablamos de reestructuración es principalmente aplicándolo en el ámbito concursal con este alcance económico y refiriéndolo a la reestructuración de la deuda o del pasivo de una sociedad que ha sido declarada en concurso y que busca, a través de algún tipo de acuerdo de refinanciación preconcursal o a través de un convenio concursal con sus acreedores, reestructurar su deuda en distintos sentidos, modificando los vencimientos con algún tipo de quita o reducción, sustituyendo obligaciones anteriores por obligaciones nuevas, etcétera. Más bien el término reestructuración lo estamos manejando con ese alcance. Y en el ámbito societario, pues claro, es donde el término reestructuración tendría un alcance más jurídico que económico, aunque tenga también, lógicamente, repercusión económica. Y hablamos de reestructuración en este sentido, pues cuando una sociedad, por algún tipo de operación en concreto, experimenta o produce alguna alteración sustancial en su estructura societaria anterior. Y cuando digo alguna alteración sustancial, excluyo lo que fueran meras modificaciones estatutarias, aunque fueran importantes. Esta es la distinción clave que nosotros hacemos. Una modificación estatutaria que puede ser muy importante. Imaginen una modificación profunda de la estructura de gobierno de la sociedad, de buen gobierno, de funcionamiento de la Junta General o del directorio del órgano administrativo, etcétera. Por supuesto que esa es una alteración importante, pero no les consideramos reestructuraciones en este sentido de modificación estructural. Son modificaciones estatutarias de mayor o menor alcance. Puede ser una variación de la cifra de capital o otro tipo de modificación, pero no afectan a la estructura de la persona jurídica. Afectan a su organización, a su solvencia o estabilidad económica, a su cifra de capital, etcétera. Por tanto, concluyo esta introducción para decir que, en este sentido, entonces, lo que podemos considerar reestructuraciones societarias con el máximo alcance posible del término es lo que equivaldría a las modificaciones estructurales. Y a esas es a las que me voy a referir. La ley vigente en España, además, tiene esa denominación, Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, como veremos enseguida. Bueno, pues en esta materia, digamos que la experiencia española, por ir ya al alcance concreto de la ley, la experiencia española es bien singular, bien singular. Es probablemente una de las pocas leyes en materia de sociedades que está deliberadamente hecha, digamos, con un alcance transversal y por eso la regulación de estas modificaciones estructurales no está como lo estuvo anteriormente en la legislación de las sociedades de capital o en otras, ¿no?
también las sociedades de personas, aunque sean rara avis en el mundo jurídico, allá prácticamente desaparecidas, pueden ser objeto de una modificación estructural. Y por eso la ley se llama así, Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, con carácter general, porque en efecto todas ellas pueden acceder a alguna de estas modificaciones estructurales, aunque luego el régimen jurídico concreto, en función del tipo societario, si es de personas o de capital, pueda variar. Es una ley relativamente reciente, es una ley de 2009, que se hizo tomando como referencia la ley que poco tiempo antes se había hecho en el derecho alemán, también sobre la materia, y también con este alcance de modificaciones estructurales. Muy influida, esto conviene tenerlo claro de antemano, por esa evolución del derecho comunitario que antes mencioné. En efecto, las modificaciones estructurales más significativas, como son las fusiones, escisiones y alguna otra, que tienen una cierta asimilación con estas, como luego también señalaré, habían sido objeto en distintos momentos de directivas comunitarias. Estas directivas comunitarias son normas que emanan de los órganos centrales de la Unión Europea, entonces era todavía Comunidad Económica Europea, y que pretenden no tener aplicación directa en los países miembros, sino obligar a los Estados miembros a que acomoden su legislación a la directiva, con lo cual el resultado final no es una norma europea única vigente en todos los países de la Unión, sino leyes nacionales armonizadas por una directiva comunitaria. Y este era el caso de algunas modificaciones estructurales. Las fusiones, escisiones, etcétera, habían sido objeto de directiva comunitaria ya en los años 70 del siglo pasado y de ahí se facilitaba, o eso facilitaba, el que al ir acogiendo estas directivas se fuera formando un cuerpo normativo de modificaciones estructurales, que es lo que terminó haciéndose en España en 2009. Y a ellas se unió el traslado internacional de la sede social, como decía, con dudas de si eso es una verdadera modificación estructural, pero quizá por proximidad, por algunos efectos que tiene en materia de derecho de separación de socios y derecho de oposición de acreedores, etcétera, se le asimiló con la materia y, en efecto, ahí quedó regulada. Esta ley de modificaciones estructurales española, la verdad es que tiene un origen en lo que fue su proceso de elaboración verdaderamente singular también. Ocurrió lo siguiente, en síntesis. Había habido, en el año 2005, una directiva específica para regular las fusiones transfronterizas, exclusivamente para ese punto. Esto es para regular, armonizar la regulación de fusiones que tuvieran lugar entre sociedades de 2 o más países miembros, con el fin de que esas fusiones no tuvieran una disparidad de regulación en función del país, el Estado miembro de procedencia de una u otra. Una sociedad anónima española va a realizar un proceso de fusión con una sociedad anónima italiana, o una sociedad alemana va a absorber en un proceso de fusión por absorción una sociedad francesa, etcétera. Pues claro, si eso no se armonizaba, pues esas sociedades estaban sometidas a requisitos distintos en función del país y de la legislación aplicable, la legislación nacional de sociedades aplicable a cada una. Y esta directiva de 2005 pretendió esto, hacer una normativa armonizada para estas fusiones transfronterizas. En España había que incorporarla. La regulación de la fusión entonces estaba en la Ley de Sociedades Anónimas exclusivamente. No teníamos todavía ni siquiera el texto refundido de sociedades de capital vigente. Y en esta comisión de codificación se nos planteó, ya que tenemos que modificar la Ley de Sociedades Anónimas para incluir el régimen específico de las fusiones transfronterizas, ¿no sería bueno revisar el régimen de las fusiones en general, que le teníamos un tanto atrasado y no muy adecuado a aquellas directivas de los años 70 todavía? Pues vamos a hacerlo. Y una vez que hemos acomodado el régimen de las fusiones a la normativa europea
¿No sería bueno hacer lo mismo aprovechando que hay que hacer esta modificación con las escisiones, que también había una directiva comunitaria para las escisiones en general? Todavía no, y sigue sin haberla, aunque está en preparación, una directiva específica para las escisiones transfronterizas, que en efecto, cuando se apruebe la directiva, pues habrá que volver a modificar esta ley de modificaciones estructurales para incorporar eso. Y así, como que fue la bola de nieve creciendo, y finalmente pues nos hicimos la pregunta. Y una vez que tenemos actualizado el régimen de estas dos modificaciones estructurales, fusiones y escisiones, ¿no sería bueno generalizar su aplicación a todas las sociedades mercantiles, sacándolo de la ley específica de un determinado tipo societario, como era la anónima? Pues así, en efecto, se hizo para que el régimen fuera aplicado a las sociedades anónimas, pero también a las limitadas, colectivas, comanditarias, en fin, a cualquier tipo de sociedad mercantil. Y el resto fue simplemente, bueno, pues ya que hemos hecho una ley de modificaciones estructurales con las fusiones y las escisiones, ¿por qué no traemos aquí el régimen de la transformación de sociedades, que era otra modificación estructural que si no hubiera quedado apartada en la legislación propia de los tipos? Y ya el traslado internacional de la sede social, y ya aprovechemos para regular una modificación estructural reconocida doctrinalmente por todos como modificación estructural verdadera, pero que ésta ni siquiera tenía regulación, que era la cesión global del activo y el pasivo, una figura muy especial de modificación estructural que se incorporó también a la ley. Y así, casi sin que hubiera habido una intención inicial, sino por un proceso de reflexión en esa Comisión General de Codificación, pues lo que se terminó proponiendo era que, habiendo recibido el encargo de incorporar la Directiva de Fusiones Transfronterizas, pues ahí tienen ustedes, el Ministerio de Justicia y Gobierno, para que lo tramiten en el Parlamento, una ley completa de modificaciones estructurales. Este es un poco el proceso en el que se elaboró. Y eso explica una característica que luego y todavía sigue siendo muy comentada. Uno ve la ley española, buscaría encontrar inicialmente un concepto de modificación estructural, un concepto además tan doctrinalmente, digamos, tan amplio, difuso, porque ¿qué es exactamente? ¿Qué tiene que haber para que se trate de una modificación estructural? Pues no encontrará un concepto. Yo creo que fue también una idea consciente. No nos metamos más allá de lo que procede, no sea que, poniendo un concepto de modificación estructural, creemos un problema donde no le hay, porque se hubiera creado un problema. Si la ley intentara definir qué es modificación estructural, por un motivo, porque luego no había un régimen general común de modificaciones estructurales. Luego lo que hay es el régimen de la transformación, de la fusión, de la absorción, de la escisión, de la cesión global del activo y el pasivo y del traslado internacional del domicilio. No hay un régimen común para las modificaciones estructurales, que es lo que hubiera pedido un concepto general previo, amplio, que abarcara esas y otras que pudieran tener la naturaleza de modificación estructural. Seguramente se hubiera creado un problema de delimitación conceptual y de régimen jurídico aplicable. Y por esa razón, pues preferimos hacer una ley con un sistema de listado. Y de hecho el artículo primero dice: son modificaciones estructurales estas. Y eran las conocidas, reguladas, que es las que pasaron a integrarse en la ley. Un sistema de listado que yo creo, esto es lo que fue y sigue siendo discutido, que hay que tomar como un sistema cerrado. O sea, de momento son modificaciones estructurales las que la ley considera como tales, ofreciéndoles un régimen jurídico particular. El hecho de que no haya un régimen jurídico común, o al menos en una parte, yo creo que dificultaría pensar que hay otras posibles modificaciones estructurales fuera de la ley, obligaría a entrar además en una distinción si hay modificaciones estatutarias que a la vez son modificaciones estructurales y qué régimen jurídico tendrían, cuando efectivamente no le hay para modificaciones estructurales que no estén en el ámbito de las que enumera la ley. Y como decía, es una ley de tipo transversal. En esto no distingue. Regula las modificaciones estructurales de todas las sociedades que puedan acogerse a
ellas. Y luego, en cada caso, pues va diciendo, a propósito de la transformación, que es la primera que regula, qué sociedad se puede transformar en qué sociedad, con qué requisitos, etcétera. Otras veces les pone como requisito para poder acceder a una modificación estructural, al menos, este es un requisito bastante general, que estén inscritas. Esto es, no contempla modificaciones estructurales de sociedades irregulares que no hayan accedido al registro, porque eso también seguramente plantearía un problema mayor del que resuelve, que qué régimen tiene una sociedad irregular que quizá quiso ser anónima o limitada, quiso tener limitación de responsabilidad para los socios, pero por razones de ignorancia, de inadvertencia, de evitar costos, de escapar a algún tipo de control fiscal o registral, etcétera, no se inscribió en el registro. Pues allá la ley esto lo resolvió, el asunto de las sociedades irregulares, reconduciéndolas al tipo general que menos requisitos exige, que es el de la sociedad colectiva. Y por tanto, advirtiendo a socios de sociedades irregulares que si tienen algún problema de responsabilidad con acreedores, pueden terminar respondiendo con su patrimonio personal de forma personal, solidaria e ilimitada, como responden los socios de la sociedad colectiva. Esa es la solución legal, está en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pero claro, llevar ese tipo de sociedades que ya tienen esa peculiaridad al terreno de las modificaciones estructurales, pues eso hubiera sido inconveniente por problemas de aplicación del régimen de cualquier modificación estructural. Y por eso, con carácter general, el único requisito que se exige a las sociedades que quieran proceder a alguna modificación estructural es que estén inscritas. Luego, no hay un requisito, digamos, de tipología distinto. Puede haber algún punto, pues qué sé yo, en las sociedades de personas se tiende más a la unanimidad para tomar acuerdos de modificación estructural que en una sociedad de capital. Pero bueno, ese es un requisito específico derivado del tipo. Pero el requisito o el régimen general de la modificación estructural correspondiente, ahí está también. Solo quedaron fuera de la ley, y expresamente además se dice, las sociedades cooperativas. Allá siempre les hemos atribuido un especial carácter. Para algunas cosas el régimen de las sociedades cooperativas ha evolucionado con notable y ostensible analogía al de las sociedades de capital, sobre todo a las anónimas y en algunas cosas concretas a las limitadas, pero siempre han tenido su régimen propio, las sociedades cooperativas. Y, por tanto, dejamos que las fusiones, escisiones, transformaciones, etcétera, de las sociedades cooperativas se rigieran por la propia ley. Simplemente en la Ley de Modificaciones Estructurales se abrió la puerta que también una sociedad cooperativa se pueda transformar en sociedad mercantil o viceversa, principalmente en sociedad limitada. Pero el régimen dejamos que fuera la legislación de cooperativas la que lo contemplara. Y digo la legislación de cooperativas porque tenemos además en esa materia en concreto un problema añadido, que es que en esta peculiar estructura del Estado español, que es el Estado de las llamadas autonomías, en materia de cooperativas, las comunidades autónomas tienen competencia legislativa y, por tanto, hay una especie de ley estatal marco, pero luego la ley directamente aplicable es la ley de Galicia, Andalucía, Cataluña, Castilla, en fin, la comunidad autónoma que sea, donde esté domiciliada la cooperativa, porque todas las comunidades autónomas tienen su propia ley de cooperativas y eso dificultaba pues hacer también de las cooperativas motivo de modificación estructural con carácter general. Las figuras que regula la ley, en esto me detendré brevemente porque simplemente pretendo hacerles una mención con alguna matización o información concreta sobre su régimen para ir ya finalmente al asunto del traslado internacional del domicilio. Las figuras son las que he venido mencionando, por este orden además, que era yo creo el orden histórico que tenían cuando las operaciones de modificación estructural estaban en las legislaciones de las sociedades en concreto. Primero, la transformación. La transformación está regulada en la ley con un criterio enormemente clásico y asumido. Transformar una sociedad es cambiar el tipo
sin alterar la personalidad jurídica. Lo digo porque en España hace largo tiempo pues se habían planteado algunas polémicas concretas como consecuencia de que la legislación de determinados negocios jurídicos pues no tenía muy en cuenta esa circunstancia. Pongo un ejemplo que se entenderá bien. Había habido conflicto que llegó incluso en recurso de casación al Tribunal Supremo ya en los años 50, así del pasado siglo, en algunas ocasiones en que una sociedad había hecho un proceso de transformación, su domicilio social estaba en un local en régimen de arrendamiento y el dueño pretendía que la sociedad transformada implicaba un cambio de arrendatario y pretendía revisar al alza la renta o dar por resuelto el arrendamiento. Claro, pues esto generó una cierta alarma y cuando llegó el asunto a los tribunales, el Tribunal Supremo reiteradamente dijo que la transformación tenía como efecto una sucesión automática en las relaciones contractuales porque la persona jurídica era la misma, aunque cambiara su vestidura jurídica externa, que es el tipo social. O sea, que esto era un lifting, no era la transformación era un lifting, no era un cambio de persona, sino solo de imagen, de figura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, que era doctrina jurisprudencial, no estaba expresamente indicado en la legislación, era criterio interpretativo y se aprovechó para indicarlo. Y ahora la ley española de modificaciones estructurales pues expresamente lo dice, que se trata de un cambio de forma con continuidad de la persona jurídica o la misma persona jurídica que experimenta el cambio de tipo. Lo dice el artículo 3 de la ley en el concepto de transformación. Enumera luego el conjunto de supuestos posibles a partir de sociedades inscritas y lo va haciendo con criterio de reciprocidad. Una anónima se puede convertir en limitada, colectiva, comanditaria, una limitada a la inversa y así sucesivamente. De manera que yo creo que con la peculiaridad de las cooperativas que se les menciona como posibles sujetos de una transformación, pero no se regula el régimen, todas las demás opciones son efectivamente posibles. Incluso se añadió la posibilidad de aplicar la transformación a figuras comunitarias. Allá tenemos una sociedad anónima europea, que es una especie de elemento un tanto extraño. En fin, no me detengo en ello porque llevaría un tiempo el explicar sus características, pero es un tipo de sociedad, digamos, directamente conectada al ordenamiento comunitario, al menos parcialmente, porque luego en muchas cosas se aplica la legislación societaria del país donde tenga el domicilio. Pero claro, la posibilidad de transformación de una sociedad anónima de cualquier Estado miembro en sociedad europea o viceversa había que incluirla en el listado de posibles transformaciones. Se respetó el derecho de separación de los socios disidentes. Es de los pocos casos que van quedando de derecho de separación. No sé si acá se ha dado esta misma tendencia, pero en la legislación española el derecho de separación por discrepancia de algún socio respecto de algún asunto importante, de los que alteran la estructura societaria a la que pertenece, pues en general se reconoció como causa de derecho legal de separación. Mira, yo he puesto mis ahorros en el capital de esta sociedad en función de que tiene esta tipología, se dedica a este objeto social, etcétera, etcétera. Si se modifica alguno de esos asuntos principales, pues yo quiero recuperar mi inversión ejerciendo derecho de separación. Esto, que era una regla clásica ya de la teoría de las bases esenciales o de los derechos inderogables de los socios, etcétera, pues ha ido cediendo en beneficio del interés social. El caso concreto, pues es en las fusiones no hay derecho de separación ya en la ley de modificaciones estructurales. Esto es, el socio que discrepa de una fusión, pues acogerá las acciones de la nueva sociedad o del absorbente. Si es socio de la absorbida, tiene derecho al canje de su participación, pero no tiene derecho a separarse
por el hecho de que no esté de acuerdo. Entre otras cosas, porque un derecho de separación ejercido por un porcentaje importante de los socios pues, suponía una despatrimonialización de la sociedad que o le colocaba en concurso de acreedores y tenía que devolver a los socios el valor actualizado de su aportación histórica, o suponía una especie de elemento disuasorio para realizar una modificación estructural que fuera necesaria. Con lo cual, el derecho de separación se ha reducido ostensiblemente. Sin embargo, en la transformación permanece, porque se entiende que el cambio del tipo societario puede tener algunas implicaciones de cambio en la forma de responsabilidad, etcétera, que el socio no tiene por qué asumir. Se complementa con algunas reglas de mantenimiento de la responsabilidad. Por ejemplo, una sociedad colectiva que se transforma en anónima, los acreedores que venían de cuando era sociedad colectiva mantienen la posibilidad de responsabilidad ilimitada de los socios hasta que esas deudas que venían de antes vayan quedando extinguidas. Eso también es razonable. Pero bueno, la combinación de ambos aspectos se mantiene porque así venía ya de la legislación anterior. En el caso de la fusión, lo más específico, pues es que se mantuvo la distinción entre fusiones por creación de una nueva sociedad y fusiones por absorción. Se reguló de una manera muy detallada, porque así venía de la directiva comunitaria, el proceso a través del cual se produce la fusión, en cualquiera de los dos casos, la elaboración del proyecto de fusión, el balance, el acuerdo que tienen que tomar ambas sociedades o más, porque puede haber una fusión de más de dos sociedades que participen en el proceso, etcétera. Y aquí, donde se puso el énfasis y se centró la discusión, fue en estas dos cosas concretas que menciono. Puesto que el derecho de separación de los socios quedaba eliminado, también se vio la forma de acomodar y limitar al máximo posible el derecho de oposición de los acreedores, que puede ser el otro inconveniente jurídico que puede paralizar una fusión, como sabemos, ¿no? De manera que el derecho de oposición clásico, que es usted me paga antes de ejecutar la operación y si no se la bloqueo, no, usted me garantiza suficientemente aunque no me pague. Y si mi crédito ya estaba garantizado, no tengo derecho de oposición. Lo digo porque eran temas que ofrecían su duda. Y se ha limitado, por tanto, el derecho de oposición también en este sentido que acabo de indicar. Y el otro asunto era el de cómo limitar, porque esto lo decía también la directiva esta que se incorporaba de fusiones transfronterizas, cómo limitar las posibilidades de impugnación de una fusión después de que estuviera inscrita. Bueno, pues el criterio ha terminado siendo restrictivo al máximo. Es más, las fusiones transfronterizas, que era lo que vinculaba esa directiva que se pretendía incorporar, una vez que la fusión ha sido inscrita, no es impugnable. Simplemente no es impugnable. Se entiende que ha pasado suficientes controles, además siendo transfronteriza ha pasado controles en dos países, el del registro de la sociedad A y el de la sociedad B, las dos que se fusionan o la que absorbe a otra, porque si es transfronteriza es porque hay sociedades de dos lugares diferentes. Se entiende que ha pasado, digamos, el filtro o el control de legalidad de las autoridades registrales de dos países y, por tanto, una vez que se ha obtenido la inscripción en el lugar donde va a tener su domicilio la nueva sociedad o la absorbente, ya no podrá ser impugnada. Las otras fusiones que no son transfronterizas, pues se limita a 3 meses el plazo de impugnación. Las causas de impugnación son solo de ilegalidad, no de otra valoración del interés social o lesividad del acuerdo, etcétera. O sea, quedémonos con la idea de que esta nueva legislación de modificaciones estructurales ha restringido al máximo posible la posibilidad de impugnar y, por tanto, de anular una operación estructural de estas características, una fusión, una vez que haya sido inscrita. El mismo régimen pasa a las escisiones, que tienen, pero esto ya por analogía. La escisión nunca tuvo un régimen propio muy amplio y lo que hubo siempre fue una remisión
a el régimen de la fusión en lo que fuera aplicable. Como consecuencia de eso, pues todo este tipo de cuestiones que acabo de indicar, no derecho de separación, derecho de oposición limitado, imposibilidad o posibilidad restringida de impugnación después de que la escisión haya sido inscrita, etcétera, quedó también incorporado por esta vía de analogía. Y algo similar con la cesión global del activo y el pasivo, que era la primera vez que se regulaba de forma expresa este tipo de situaciones en que la sociedad permanece, pero cede globalmente su activo y pasivo a otra a cambio de una contraprestación que dedica a un nuevo objeto social al que se quiera dedicar, ¿no? Y que llevará consigo la cesión global, en ese caso, pues una modificación de la cláusula estatutaria del objeto. Este es el listado de operaciones y entro en una breve consideración última del traslado internacional del domicilio, que, como decía, se incorporó, son los artículos 92 hasta el final ya de la ley, desde el artículo 92 hasta el artículo 103, que es el grupo de preceptos que dedica la ley al traslado internacional del domicilio. Y empiezo por decir lo siguiente. Es verdaderamente extraño, porque es muy extraño, que en esta materia no haya aún un régimen uniforme comunitario. Seguramente están primando más pues consideraciones, digamos, de amarrar las sociedades al país donde están por razones de tipo tributario, de mantenimiento de domicilios o de, en fin, no facilitar deslocalizaciones, etcétera. Y eso lleva pesando sobre el derecho comunitario desde el principio. Fíjense que en el año 68, del siglo pasado, lógicamente, se planteó ya el tema por primera vez. Y se planteó un poco como paradoja. Vamos hacia un mercado común, hacia la eliminación de fronteras interiores, en todo lo que es libertad de circulación de personas, mercancías, capitales, etcétera. Los grandes principios de funcionamiento de un mercado común. Y, sin embargo, al llegar a las personas jurídicas, sí, pues tienen libertad de establecimiento. Esto es, una sociedad, un banco alemán puede poner una delegación, una sucursal, etcétera, en España, como ocurre. Y un banco español, bueno, eso no es traslado de domicilio. Eso es simplemente libertad para establecerse y prestar servicios en otro país, manteniendo su sede en el país de origen. Pero cuando se trataba de reconocer en pleno la libertad de establecimiento en su versión de libertad de circulación de la persona jurídica al mismo nivel que lo tenían ya reconocido entonces las personas físicas, ahí siempre se paraba la dinámica armonizadora. Insisto, yo creo que por razones principalmente de tipo fiscal, tributario, etcétera. Y probablemente hasta que no haya una armonización tributaria no habrá una verdadera libertad de circulación o de traslado de las personas jurídicas. Se intentó, decía, en el año 68 elaborar era un convenio entre los Estados miembros, porque enseguida también las autoridades de la Comunidad Europea se dieron cuenta y dicen, no, este asunto no le vamos a poder resolver con una norma europea que pretendamos que sea aplicable en todos. Esto lo tienen que resolver por convenio entre ellos, entre los Estados miembros. Y se elaboró un convenio de Bruselas en el año 68 que no llegó nunca a entrar en vigor porque ni siquiera fue ratificado por todos los países. Y ahí quedó. Intentó luego la Unión, la Comunidad Económica Europea todavía, en los años 2000, no sé si fue en el 2001 el texto de referencia, elaborar, puesto que la estrategia de convenio recíproco entre los países miembros no ha funcionado para que sean ellos los que se reconozcan la libertad de traslado de los domicilios de sus sociedades sin que eso altere su personalidad jurídica, vamos a ver si lo podemos resolver por una directiva comunitaria, no por un reglamento de aplicación directa, sino por una directiva. Y ahí está, desde hace ya prácticamente 20 años,
una proposición de directiva número 14, sería por el número de directivas aprobadas, que así se quedó en esa situación de propuesta de directiva. Yo repasé, con el fin de actualizar la información, si había habido algún movimiento reciente. En 2004 la Unión hizo una de estas, lo hace con mucha frecuencia, una consulta pública a ver qué se opinaba sobre el asunto en los medios empresariales, universitarios, profesionales, operadores económicos, etcétera. La opinión fue favorable en el sentido de facilitar la libertad de circulación de las personas jurídicas. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en 2012, que es el último documento que he podido constatar, de impulso en esa dirección, pero de momento las cosas siguen igual. La jurisprudencia del Tribunal Europeo ha sido además muy vacilante. Empezó una sentencia, la famosa Daily Mail de 1988, entendiendo que, en efecto, pues los principios básicos de libertad de circulación de personas jurídicas, tal como está recogido en el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debieran de permitir la libre circulación de personas jurídicas en el sentido de poder trasladar el domicilio, la sede social, sin que eso tuviera repercusión en la personalidad jurídica o ni en la legislación aplicable. Pero otras sentencias más recientes, la Cartesio, por ejemplo, de 2008, que me parece que es una de las últimas al respecto, pues vuelven otra vez a una técnica restrictiva, diciendo, bueno, que en todo caso cada Estado miembro debe de tener un poco el control de las sociedades que se quieren ir de allí y de las que vengan de otro sitio. Y, por tanto, regular el fenómeno del traslado de domicilio de un país a otro también con criterios de orden público, entre comillas, ¿no?, de derecho interno, con criterios de armonización fiscal, etcétera. Y es probable, como decía, que hasta que no se solucione ese problema previo, pues ¿cuál es el miedo, por decirlo con más claridad? Pues que un reconocimiento de la libertad de traslado de domicilio terminara con todas las grandes sociedades cotizadas de la Unión Europea domiciliadas o bien en Luxemburgo o bien en este ducado de Liechtenstein, este pequeño tal, que es un auténtico paraíso fiscal dentro de la Unión. Entonces, claro, hasta que no se aborde ese asunto, pues seguramente va a ser difícil que el otro problema, el del traslado internacional, se regule. Con lo cual, ¿en qué estamos? Y termino en 5 minutos termino, porque es el último aspecto que voy a mencionar. A falta de un criterio, de un régimen armonizado en el ámbito comunitario, el asunto sigue siendo asunto de legislación de cada país, de normas propias de cada país, y en efecto, ahí es donde entra, no está en el caso de España, la Ley de Modificaciones Estructurales con este régimen propio que está en los artículos 92 a 103, como antes mencionaba. ¿Qué es lo que hace la ley española? Bueno, yo creo que tiene una actitud, ahora lo vamos a ver en los dos supuestos que regula, como bastante, no sé si decir ejemplarizante en el sentido jurídico del término, pero bastante abierta, facilitadora de este tipo de movimientos de traslado de domicilio. Primero, reconociéndose de aplicación supletoria respecto de convenios o tratados que pudieran aplicarse, porque el primer artículo, el 92, enfoca el régimen jurídico del traslado internacional del domicilio social, que es como llama la operación, en estos términos: el traslado al extranjero del domicilio social de una sociedad mercantil española inscrita y el de una sociedad extranjera al territorio español, porque regula los dos supuestos, dice, se regirán por lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales vigentes en España y en este título, sin perjuicio de lo establecido para el caso de la Sociedad Anónima Europea. O sea, primero, convenios y tratados internacionales que estén vigentes en España. Y luego la propia ley, el título quinto de la Ley de Modificaciones Estructurales, que es el que regula de manera directa el supuesto. Y lo que hace entonces es regular los dos supuestos. Y miremos brevemente con qué criterio. Primero, el traslado del domicilio social de sociedad española al extranjero y luego el traslado de sociedad extranjera a territorio español.
En el primer caso, traslado del domicilio social al extranjero, pues reconoce la posibilidad y le somete a un único requisito, que es que el país al que se quiera trasladar, el domicilio, una sociedad inscrita y constituida conforme a derecho español, le garantice que le va a permitir mantener su personalidad jurídica. Porque si no, pues claro, el efecto ya no sería de traslado internacional. O sea, que usted quiere ir a un país donde no reconoce el derecho del país de destino, la posibilidad del traslado manteniendo la personalidad jurídica, pues mire, lo que va a tener que hacer es disolverse y constituirse de nuevo allí. Pues es que eso ya no es traslado del domicilio. Por tanto, el requisito es ese y nada más. El traslado al extranjero del domicilio de una sociedad inscrita constituida conforme a la ley española solo podrá realizarse si el Estado a cuyo territorio se traslada permite el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad. Quizá es tan obvio que no hacía falta decirlo, porque es que si no lo puede hacer así, pues lo que le tiene que decir, es que entonces, mire, es que eso no es traslado del domicilio. O sea, si usted, para irse de España a Alemania, que no es el caso, tiene que disolverse en España y constituirse de nuevo en Alemania, porque la ley alemana no garantiza que una sociedad constituida conforme al derecho de sociedades de otro Estado no le garantiza el mantenimiento de la personalidad jurídica, pues lo que no le está permitiendo es trasladar el domicilio. Lo que le está diciendo es que tiene que hacer antes un proceso de disolución y nueva constitución. Bueno, pues yo creo que ya la mayor parte de los países de la Unión van aceptando el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad. Entre otras cosas, y lo pongo énfasis porque es extraño lo que a continuación hace la ley española para los casos inversos, el problema tradicional de la nacionalidad de las sociedades, pues había algunos países que le seguimos teniendo vinculado al domicilio. Mientras que otros, los que tenían más influencia anglosajona, pues le tenían vinculado al lugar de constitución y no tanto al domicilio. Claro, los primeros facilitan históricamente más el traslado, porque la nacionalidad no está conectada al domicilio, está conectada al lugar de constitución. Pero los que teníamos la nacionalidad de las sociedades vinculado al criterio del domicilio son españolas las sociedades domiciliadas en España, no las constituidas conforme a la ley española. Teníamos más dificultad en reconocer el traslado de domicilio porque implicaba cambio de nacionalidad y de ley aplicable. Entonces, bueno, pues la ley española en este primer punto no ha hecho más que reconocer eso. Si usted va a ir a un sitio donde aceptan que el domicilio se traslade allí, le mantienen su personalidad, yo se lo facilito. Esto es, no le impediré que traslade el domicilio social al extranjero siempre y cuando el país al que pretenda ir acepte que el cambio de domicilio no implica extinción de la personalidad jurídica. Este es el primer criterio. Se impide, esto sí, para trasladar el domicilio social al extranjero de sociedades españolas, que lo hagan, dice, sociedades en liquidación y sociedades en concurso de acreedores. ¿Es correcto? Pues no sé. Hasta ahora las modificaciones estructurales se impedían a sociedades en liquidación siempre que hubiera empezado ya el reparto patrimonial. Pero si están en liquidación y todavía no han llegado al punto de comenzar el reparto, se les permitía incluso la reactivación. Aquí se ha sido más estricto y basta con que esté en liquidación, por tanto que esté disuelta y se haya iniciado el proceso de liquidación, aunque no haya empezado el reparto patrimonial, para que ya no pueda trasladar el domicilio al extranjero. Es como si la ley española quisiera agotar el proceso de liquidación aquí en protección de los acreedores de aquí, lógicamente, ¿no? del país. Y lo mismo en el caso, y por la misma razón, si la sociedad está en concurso de acreedores. Y el caso inverso, y con esto termino, el traslado a territorio español del domicilio social de una sociedad que viene de otro sitio. Pues ahí el criterio de la ley española, como decía, es quizás sorprendentemente generoso.
en la aceptación del traslado a España. El traslado al territorio español, dice, del domicilio de una sociedad constituida conforme a la ley. Primero dice el caso de estados que forman parte del espacio económico europeo, que son los de la Unión y alguno más, porque hay algunos estados que están en el espacio económico europeo y en la Unión tienen todavía el caso de Noruega, por ejemplo, tienen en la Unión no están integrados todavía de manera plena. Bueno, pues ahí se admite el traslado a España del domicilio social de una sociedad constituida en otro sitio y ya se dice, lo dice la ley española para los que quieran venir, que no afecta a la personalidad jurídica de la sociedad. Esto es como si dijera, sociedad española que se quiere ir, dígame usted si el sitio donde va le mantiene la personalidad jurídica y le dejo que se vaya. Pero los que quieran venir ya sabe que yo les mantengo la personalidad jurídica. Es como si hiciera de antemano, digamos, el esfuerzo, esto que yo llamaba ejemplarizante y generoso. Es decir, yo ya me adelanto a decir que las que quieran venir, que vengan, que no afecta a su personalidad. Siempre que trasladen el domicilio. Porque como el criterio de la ley española es arrastrar la nacionalidad a partir del domicilio, pues si usted trae para acá el domicilio, yo le mantengo su personalidad jurídica. ¿Qué es lo único que le pido? Que cumpla los requisitos que yo exijo en España a mis sociedades nacionales. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues los de estructura organizativa, especialmente la cifra de capital. Por si usted viene de un país donde no haya cifra de capital mínimo, sepa que si quiere trasladar el domicilio a España, yo le conservo, le mantengo la personalidad, no hace falta que se disuelva y se vuelva a constituir aquí, pero en un determinado momento, cuando se vaya a inscribir, tiene que tener cubierto una cifra de capital mínima como la que se exige para las sociedades españolas. Es para las limitadas 3.000 euros, que no es nada, y para las anónimas 60.000 euros de momento. Si prospera el código, se aumentará el doble para las anónimas, 120.000 euros, y eso que no nos dejaron poner más. En esto Emilio Beltrán era insistente en que pusiéramos más, que las anónimas tienen que tener. No nos permitieron pasar, bueno, como máximo al doble de lo actual, de 60.000 a 120.000. Pero de momento 3.000 las limitadas y 60.000 las anónimas. Y se lo dice además, una vez que les dice que no obstante deben cumplir con lo exigido por la ley española para la constitución de la sociedad cuyo tipo ostente, que es el único requisito perfectamente lógico. O sea, usted viene, yo le mantengo la personalidad, pero hombre, tiene que tener usted, qué sé yo, el modelo organizativo, el sistema de administración, las reglas básicas de funcionamiento de la Junta General en sus estatutos acomodadas a la ley española, no con otro modelo distinto. Y especialmente, dice en particular, las sociedades extranjeras que sean de capital que pretendan trasladar el domicilio social a España desde un Estado, aquí ya se piensa en los que no forman parte del espacio económico europeo, porque se entiende que esos tienen todos cifra de capital mínimo porque han tenido que acogerse a las directivas comunitarias que lo exigen. Pero para los otros, los que no sean del espacio europeo, dice que tienen que justificar con informe de un experto independiente que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social exigido en el derecho español. Es el requisito específico que se les pide. Y en lo demás, pues la regla, incluso para sociedades que vengan de países que no estén en el espacio europeo, no hay distinción. Por si quedaba duda, lo termina también diciendo. La misma regla se aplicará al traslado a España del domicilio de sociedades constituidas conforme a la ley de otros Estados, si su ley personal lo permite, con mantenimiento de la personalidad jurídica. Por tanto, es como si el derecho español dijera, usted venga, si su ley le permite hacer eso, sepa que yo no le pongo inconveniente en mantener su personalidad jurídica. Y lo único que tiene que hacer es acomodarse a las reglas, digamos, de orden público societario vigentes en España, especialmente la cifra de capital mínimo si viene de algún país en el que su legislación anterior no le exigía tener una cifra de capital mínimo. La regulación del régimen legal del traslado, pues ahí la pueden ver en el texto legal. Hay que hacer un proyecto de traslado con los datos correspondientes. Ahí luego hay una cierta complicación en obtener la inscripción en el nuevo lugar de la española que se va o la extranjera que viene.
en el sentido de que no se le puede inscribir en el registro hasta que no certifica que ha sido cancelada la inscripción en el registro anterior. O sea que al final estemos ante una sociedad registrada en dos sitios distintos y con dos leyes aplicables que pudieran estar en contradicción. Esto es lo que regula. Hay una cláusula general de orden público en todo caso, de que en determinadas sociedades puede haber, en función de su actividad, etcétera, algún tipo de restricción a la salida o a la venida vía traslado de domicilio, y esto es, a grandes rasgos, pues lo principal que la ley española establece. Y ahí me detengo, porque podría seguir con más detalle, pero creo que ya he agotado incluso los minutos de prórroga que probablemente necesite la selección argentina esta noche para, ¿no? Pues yo se les concedo, además de un milagro. Gracias. Bueno, mi agradecimiento al profesor Jesús Quijano por la excelente presentación realizada. Comentábamos antes de comenzar la actividad que en el derecho uruguayo hemos venido siguiendo muy de cerca todas las modificaciones legislativas españolas que se han transformado en un punto de referencia importante en nuestros desarrollos legislativos. Así que muchas gracias y esta casa es tu casa y nos vamos a seguir viendo en tus eventos académicos. Profesora Fresnedo, estamos ansiosos ahora de escuchar su visión sobre este fenómeno que introducía el colega español. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Ricardo Olivera por la invitación y felicitaciones al profesor Quijano por su excelente y esclarecedora presentación. Bueno, y a toda la audiencia, en especial es un honor contar con profesores como el doctor Kramer, el doctor Miller y bueno, y otros, y con todos ustedes. Y gracias por la paciencia. Bueno, primero que nada, quiero decir que este tema de la redomiciliación de las sociedades comerciales en Uruguay, las sociedades extranjeras en Uruguay y las uruguayas en el extranjero, ha sido objeto de varios importantes trabajos por parte de comercialistas, no así por parte de profesores de Derecho Internacional Privado, en cuanto a lo específico, aunque obviamente sí hemos analizado extensamente la sección 16 de la Ley 16.060 y las convenciones y tratados internacionales en materia de sociedades comerciales. Entonces, primero que nada, con respecto al análisis desde el punto de vista del derecho comercial, no voy a cometer el atrevimiento de incursionar, y menos en presencia de todos los autores comercialistas que están en esta sala. O sea que me voy a tratar de limitar al enfoque del derecho internacional privado. Y primero desde el punto de vista de la redomiciliación en Uruguay de sociedades extranjeras y luego de la redomiciliación en el extranjero de sociedades uruguayas. Digo sociedades uruguayas como forma abreviada de referirme a sociedades constituidas en el extranjero o sociedades constituidas en Uruguay. No me estoy refiriendo a la nacionalidad y toda la discusión que ese tema genera, a la que se refería el doctor Quijano, el profesor Quijano. Entonces, para analizar estas dos hipótesis, o sea, redomiciliación de sociedades extranjeras en Uruguay y la inversa, sociedades uruguayas en el extranjero, desde el punto de vista del derecho internacional privado, es absolutamente fundamental partir de la identificación de la fuente de derecho internacional privado aplicable, convencional o nacional, y de una adecuada calificación de cada una de las cuestiones que esa redomiciliación plantea. Porque, como ustedes bien saben, es el rol fundamental del derecho internacional privado la distribución de competencia legislativa y jurisdiccional. Es decir, muchos de los problemas que se analizan a veces desde el punto de vista sustantivo y se plantean como problemas medios imposibles,
La solución está en una adecuada identificación de cuál es la ley internacionalmente aplicable a esa cuestión. Resuelto eso, ya está. Le aplicamos la ley material de ese país. ¿Y quién es el que hace esa distribución de competencia legislativa? El derecho internacional privado a través de sus normas de conflicto. Entonces, ese va a ser mi punto de vista. Y luego, bueno, por supuesto, una vez identificada la fuente, la adecuada calificación de cada una de las cuestiones planteadas en la única categoría que ofrece ese sistema, esa fuente de DIP aplicable. Comenzando por la redomiciliación en Uruguay de sociedades comerciales constituidas en el extranjero. Ustedes saben que tenemos varias fuentes, por orden cronológico, el Tratado de 1889 de Montevideo de Derecho Comercial, el Tratado del 40 de Derecho Comercial Terrestre de Montevideo y la Convención Interamericana sobre Sociedades Mercantiles. De fuente interna tenemos la Ley 16.060, en particular sus normas de derecho internacional privado que están contenidas en la sección 16, artículos 192 a 198. El Tratado de 1889 sigue vigente y aplicable entre Uruguay, Bolivia y Colombia. Perú no, porque Perú ratificó la Interamericana. O sea que se aplica en principio el tratado posterior. El Tratado del 40, en principio, carece de aplicabilidad en la práctica. ¿Por qué? Porque los tres países parte del Tratado del 40, Argentina, Paraguay y Uruguay, son parte de una convención sobre la misma materia posterior en el tiempo, como es la Interamericana de CIDIP II, Montevideo, 1979. ¿Por qué digo y hago énfasis en principio? Porque conforme el artículo 30.3 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, cuando hay dos tratados sucesivos entre las mismas partes sobre la misma materia, se aplica el posterior, sin perjuicio de poder aplicar alguna norma del tratado anterior que no sea incompatible. Ejemplo típico, artículo 10 del Tratado del 40, que regula la emisión y negociación de acciones y obligaciones en forma específica, y ese punto no fue regulado en la Convención Interamericana. Para eso los remito a un excelente trabajo del profesor Marcelo Solari, en una revista de Derecho Comercial y de la Empresa de hace unos años, que analiza específicamente ese punto a raíz de un caso concreto. Es decir, tampoco es que no existe más el Tratado del 40, no lo hemos denunciado y puede ser aplicable. La Convención Interamericana nos vincula con varios países, Brasil, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Venezuela, Argentina, bueno, y Uruguay también es parte. Cuando uno de los estados involucrados no es parte de uno o ninguno de los dos, ¿no? Pero en el caso de Uruguay somos parte de las tres fuentes convencionales que acabo de referir. Cuando el otro país, es decir, el país de origen de la sociedad, el país de constitución de la sociedad originaria, a redomiciliarse o viceversa, o el país receptor, no es parte de ninguno de esos tratados, tenemos que ir al DIP de fuente interna, al derecho internacional privado de fuente nacional, autónoma o interna, que es un poco la solución que mencionaba el profesor Quijano. Esto es una regla general, está en el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, está en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre normas generales. Ningún Estado, parte, vinculado, obligado por un tratado, puede dejar de aplicarlo a pretexto de consultar sus normas de DIP de fuente interna. O sea, esto es una regla general que además está claramente positivizada. Entonces, a los artículos 192 a 198, vamos en defecto de tratado vinculante. Punto siguiente es el de la calificación. Una vez que identificamos la fuente, bueno, vamos a calificar cada una de las cuestiones que plantea, en este caso, el problema de la redomiciliación de las sociedades comerciales. Bueno, yo me había propuesto, pero no quiero abusar porque todos estarán deseando tomar el café, hablar un poquito de qué es la calificación y todo lo demás, pero no voy a hablar, lo doy por sabido, todo el mundo dio internacional privado, así que lo voy a dar por sabido. Pero es una cuestión que generalmente se le quita importancia, se lo da por obvio, no se le presta atención en la práctica, por lo que yo veo por ahí, y es fundamental
¿Por qué es fundamental? Porque dependiendo de cómo califiquemos cada cuestión planteada, hago énfasis en cuestión, porque no es solo el gran tema, la gran categoría sociales comerciales, obvio, eso es obvio. No, la cuestión chiquita, el problemita concreto, ¿subsiste o no subsiste el estatuto de origen? ¿O solo se modifica? ¿O hay que disolverlo? ¿O hay que cancelar la registración? Eso es lo que hay que calificar. Eso es lo que hay que calificar, para saber cuál es la ley internacionalmente competente para darme la respuesta a esa cuestión puntual. Bueno, entonces, me parece que eso es fundamental, y para poder calificar, yo tengo que interpretar la naturaleza intrínseca, la naturaleza jurídica intrínseca de esa cuestión a calificar, por un lado. Por otro lado, interpretar adecuadamente el alcance extensivo de la categoría que me ofrece el sistema de DIP aplicable. Y eso no lo puedo hacer, y eso nos cuesta mucho a todos. ¿Por qué? Porque damos 20 y pico, 30 materias de derecho interno y una que se llama derecho internacional privado, que la gente la sufre, se va y se la tira a la basura cuando sale de la facultad. ¿No? Se olvidan, ¿no? Ta. Bueno, entonces interpretamos con la cabeza de la Lex Pori. ¡No! Las categorías del derecho internacional privado, por definición, son más amplias que las del derecho interno. Pues si no, ¿para qué tenemos un doble juego de categorías? ¿Para qué tiene una sección 16, la ley 16.060? ¿Para qué tenemos los tratados? En fin, si no, bastaría con los códigos. Entonces, ojo con eso. Cada una de estas cuestiones debe ser adecuadamente calificada. Entonces, voy a pasar ahora a analizar 3 o 4 puntos, que no digo que sea exhaustivo el listado de puntos, algunos que yo he identificado, y les confieso que los enumeré a partir de la lectura de muchos de los trabajos de los colegas comercialistas, porque los plantean como problemas complejos, difíciles de solucionar. Entonces yo voy a tratar de analizarlos, que los analizan desde el punto de vista del derecho comercial, sustantivo. Yo voy a tratar de analizarlos desde el punto de vista del derecho internacional privado. Voy a intentar, ustedes me dicen si hay algo de luz en lo que yo pueda decir o no. Primer punto, ¿cuál es el órgano de la sociedad extranjera que pretende redomiciliarse en Uruguay competente para resolver esa redomiciliación de la sociedad, o para designar, o el órgano competente para designar un representante a esos efectos, es decir, cumplir con todos los requisitos y trámites que exige el Estado receptor? ¿Por qué empiezo por este punto? Y bueno, porque por definición los ordenamientos jurídicos nacionales materiales, las soluciones sustantivas de los distintos países difieren, en mucho o en poco, pero difieren. Y sobre este tema se han planteado casos prácticos que generan la dificultad de que en algunos países es el directorio el órgano competente para resolver la redomiciliación, y acá en las anónimas es, bueno, y en las de responsabilidad limitada también, en algunos casos, es la asamblea de accionistas. Entonces, ¿eso es una diferencia? Claro que es una diferencia. ¿Genera problemas? No. Tenemos que ver cuál es la ley que lo resuelve. ¿Y cuál es la ley que lo resuelve? Es la ley del lugar de constitución originaria, punto. No hay otra. No porque lo digo yo, porque lo dicen todas las normas de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque eso hace al funcionamiento interno de la sociedad, a los órganos competentes. Y eso está en todas las normas de derecho internacional privado. De fuente internacional, los 3 convenios que mencioné, y de fuente interna, el artículo 192, cuando determinan a texto expreso cuál es el alcance extensivo de la categoría. Esto lo digo más allá del nomen iuris que utiliza cada una de las fuentes para hacer referencia a la categoría sociedades comerciales, y más allá de la formulación del alcance extensivo. El de la ley 16.060 es idéntico al de la Convención del 79. En los tratados de Montevideo, que son normas bastante más antiguas, hay alguna variante en cuanto a la formulación, no en cuanto a la solución de fondo. Entonces,
¿Cuál es el alcance extensivo? La existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución. Entonces, esto tiene que ver con el funcionamiento interno. Y esto no solamente lo decimos los internacionales privatistas, lo dicen algunos comercialistas a texto expreso, porque hay cantidad de estudios más generales, no solo con respecto al tema específico de la redomiciliación, sino analizando el tema global de las sociedades comerciales y en particular de la sección 16 de la ley 16.060. O sea, la cuestión de la decisión de redomiciliarse, de quién es el órgano competente para redomiciliarse, entra dentro de lo que la definición del alcance extensivo de la categoría identifica como funcionamiento. López Rodríguez, entre otros profesores, en el libro que tiene de sociedades extranjeras y demás, especifican, fíjense en ustedes, que el funcionamiento de la sociedad incluye, o sea, en la palabrita funcionamiento de la definición de alcance extensivo incluye los derechos y deberes de los socios, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad, como por ejemplo la formación de capital, la integración de los aportes, cuáles son los órganos de la sociedad, cómo se designan, cómo actúan y qué facultades tienen. Las relaciones de los socios entre sí, las relaciones de los socios respecto a la sociedad con los administradores y los órganos sociales, las facultades que tiene cada uno de los socios y de los órganos sociales. Entonces, si para realizar un determinado acto, por ejemplo la redomiciliación, es competente el directorio o la asamblea de accionistas, esa cuestión puntual se califica dentro del alcance extensivo de la categoría sociedades. ¿Por qué ley se rige? Por la ley Societatis. En nuestro caso, en todas las fuentes, y después les voy a explicar por qué en el Tratado del 40 también, en todas las fuentes es la ley del lugar de constitución. Entonces es distinta a la ley de Estados Unidos, que permite que lo decida el directorio, que la nuestra sí es distinta, pero la nuestra no es competente, calladita la boca, no opina la nuestra. No opina porque no tiene competencia internacional. La tiene la ley del lugar de constitución, que es la americana, punto. Fíjense qué sencillo se resuelve el problema. Con una norma de DIP y una adecuada calificación. Ya está. No digo que el DIP sea sencillo, ¿no? Por lo menos nuestros alumnos no creen que sea sencillo. Pero esto que les acabo de decir es clarito, como el agua, ¿no? Así. Entonces, pretender decir, no, pero la nuestra no, la nuestra dice otra cosa. ¿Y qué tiene que ver? Obvio que cada país es una cosa diferente. El problema es determinar cuál es la que se aplica. Y ya está. ¿Y nosotros qué hacemos? Calladito la boca. 193.1, aceptamos de pleno derecho, con la sola acreditación de su existencia. Chau. No nos metemos a opinar cuál es el órgano competente, porque eso compete a la ley del lugar de constitución. No porque lo diga yo, repito, porque lo dicen las normas y la interpretación unánime. Pequeño paréntesis, como estamos hablando de domiciliación, domicilio y demás, algunas de esas fuentes utilizan como denominación del punto de conexión lugar del domicilio. Unánimemente, desde Alfonsín en adelante, para los que no son uruguayos y no conocen alma mater del derecho internacional privado uruguayo, Alfonsín, es unánime en la cátedra la interpretación que esa denominación del punto de conexión en los tratados de Montevideo equivale al lugar de constitución, porque es el domicilio constituido a los efectos de la Constitución, valga la redundancia, y consignado en el estatuto original. Coincide el lugar de realización del punto de conexión y, por tanto, la ley aplicable. O sea que de aquí en más no voy a hacer esta distinción. Bueno, ¿qué ley se aplica a la cuestión? La Lex Societatis. ¿Cuál es la Lex Societatis? La ley del lugar de constitución. O sea, la ley, en el caso de la sociedad extra... ¿Me han prendido el aire o a mí me dio frío de golpe? No pasa nada, me pongo... no pasa nada. Gracias. Entonces, en el caso tan manido, estudiado y que ha desvelado a tantos autores de cuál es la ley aplicable en esta cuestión puntual de quién es el órgano competente para determinar la redomiciliación de una sociedad constituida en el extranjero, la ley extranjera, la del lugar de constitución. La nuestra no tiene nada que decir al respecto. ¿Por qué no tiene nada que decir al respecto? Porque a continuación
de esa norma, el 192, y hablo de las 16.060 en general, porque las demás dicen exactamente lo mismo. La Convención Interamericana dice lo mismo, con alguna variante terminológica, pero está. Y entonces, a continuación dice que se le reconocerá esa existencia, esa capacidad, ese funcionamiento y todo lo que compone el alcance extensivo de la categoría de pleno derecho, con la sola comprobación de su existencia. Es decir, la ley uruguaya no es internacionalmente competente para determinar si la decisión de redomiciliación fue correcta, fue dictada por el órgano competente y si el representante designado para realizar los trámites que correspondan fue bien designado o no. Si lo quiere controlar, lo hace conforme a la ley extranjera, no conforme a su propia ley. Eso me parece que es una cosa muy importante. Ahora, hasta acá el alcance extensivo de la categoría y qué cuestiones entran o no dentro del ámbito de aplicación de la ley del lugar de constitución. La actuación de esa sociedad no entra dentro del alcance extensivo de la categoría. Eso es no se rige por la ley de constitución, sino que se rige por la ley territorial de cada estado donde pretende actuar. De cada estado donde pretende actuar. Esta distinción es fundamental. Entonces, se ha dicho en varios trabajos que he leído de los colegas comercialistas que el trasladar el domicilio de una sociedad comercial constituida en un lugar a otro estado, en este caso que estamos analizando ahora, la sociedad extranjera que se redomicilia en Uruguay, implica sustraer a la sociedad de la jurisdicción del Estado y someterla al régimen jurídico, a un régimen jurídico distinto. ¿Es correcto? Sí es correcto, pero con alguna precisión, si me permiten. No es que esté mal, pero el toquecito. ¿Cuál es el toquecito? En cuanto a la actuación, es totalmente correcto. Siempre la actuación está sometida a la ley del lugar de actuación. Incluso si la ley del lugar de actuación decide no exigir ningún requisito, eso también lo decide la ley del lugar de actuación. Si le permite ejercer su objeto fuera del lugar de su constitución, o sea, en Uruguay, sin exigirle ningún... Bueno, eso potestad de la ley del lugar de actuación, pero lo decide la ley de actuación. Y también, entonces, es correcta esa afirmación en cuanto a los requisitos que va a tener que cumplir esa sociedad constituida en el extranjero que viene a actuar acá. ¿Y cuáles son esos requisitos? Y lo dicen claramente nuestras normas. Nuestras normas lo dicen específicamente. Si viene a realizar actividad instrumental al objeto, accesoria, patrimonial, es clarísimo, y es así en todos los textos, es clarísimo que puede hacerlo con la sola acreditación de su existencia. Es decir, es lo que tradicionalmente se llamaba el reconocimiento de la extraterritorialidad parcial. Se constituye en el extranjero, pero yo le reconozco esa extraterritorialidad y le dejo realizar actividad instrumentaria sin ningún tipo sin el cumplimiento de ningún tipo de requisito. Ejemplo, estar en juicio, típico. Presentarse a una licitación, etcétera, etcétera. No me voy a meter en las distinciones, que la ley 16.060 es bastante sui generis además, y los tratados de Montevideo hablan de el control de la habitualidad o no habitualidad, si puede realizar actos propios de su objeto en forma aislada o habitual. Para mí, la 16.060 tiene una contradicción entre el inciso 2 y el 3 del 193, clarísima. ¿Por qué? Porque en el inciso 2 me dice... puede realizar actos aislados. Actos aislados refieren a la actividad propia del objeto, no a la actividad instrumental. Nadie realiza en forma aislada o habitual la actividad instrumental, refiere a la actividad propia del objeto. Y acto seguido en el inciso 3 me dice, para el ejercicio de actos de su objeto a través del establecimiento de sucursal o cualquier otra forma de representación permanente, tiene que cumplir con los requisitos tales y cuales. Entonces, ¿qué quedamos? Si viene a ser un acto aislado, pero mediante el establecimiento de sucursal o representación permanente, igual va a tener que cumplirlo. Entonces el criterio no es si es aislado o habitual, el criterio es si lo hace mediante sucursal o cualquier otra forma de representación permanente o no, o actúa online, o qué sé yo,
Entonces allí no va a tener que cumplir, aunque sea habitual. Yo le tacharía ese acto aislado. Pero, claro, porque todos los demás instrumentos adoptan el criterio de la habitualidad o no. O sea, el cualitativo, que tiene que ver con la calidad del acto, eso no es un acto propio del objeto. O el cuantitativo, tiene que ver con la calidad del acto y con la cantidad. Duramente criticado el criterio de la habitualidad, pero dio lugar... no se lo discute. No, exacto. Bueno, por eso digo, no me iba a meter en eso, pero ya me metí. Bueno. Pero volviendo a que yo decía, se ha dicho que al trasladar el domicilio se sustrae del orden jurídico original y se somete al orden jurídico del Estado receptor. Bueno, sí, en cierta medida sí, porque siempre se tiene que someter a lo que diga el Estado del lugar de actuación. Ahora, en nuestro caso, la Ley 16.060 regula tres hipótesis básicamente, como les decía. Para realizar actos instrumentales al objeto, lo puede hacer, se le reconoce de pleno derecho extraterritorialidad parcial. ¿Por qué parcial? Porque para eso, no para cualquier cosa. Y lo único que se le puede exigir es acreditar su existencia, vigencia y demás, ¿no? Bueno, si quiere realizar actos propios de su objeto mediante el establecimiento de sucursal o cualquier otra forma de representación permanente, tiene que cumplir con los requisitos del 193. Inscripción en el registro, del estatuto original y publicaciones. Y del 194 también, llevar contabilidad separada en idioma español, someterse a los controles administrativos y demás. Tercera hipótesis. Ya no es que viene a ejercer a través de sucursal u otra forma. No, viene a establecer su principal objeto, su sede principal o su principal objeto. En este caso vamos a analizar el de la sede principal, que es el de la redomiciliación. Entonces ahí estamos en la hipótesis del 198, que es más exigente que el 193. ¿Por qué es más exigente? Porque le obliga a cumplir con todos los requisitos de la ley nueva, digamos, o sea, en este caso de la uruguaya, incluso los de validez del contrato social. Ninguna de estas tres hipótesis exige o presupone que la sociedad extranjera original desaparezca, ni exige que deba disolverse. Acá estoy totalmente de acuerdo con y esto es una interpretación, me parece que acorde con lo que acaba de plantear el profesor Quijano. ¿Por qué? O sea, una vez adoptada la decisión de redomiciliación en origen por la sociedad constituida en el extranjero, se le reconoce de pleno derecho y actúa. Hay un dictamen que comenta, no lo veo acá, el doctor Buseiro, en un trabajo de él que leí, un dictamen número 6 de la Auditoría Interna de la Nación, que dice que la sociedad, este caso que les decía, constituida en Estados Unidos, había decidido redomiciliarse por una decisión de directorio. Y bueno, eso es válido acá, y claro que es válido. Yo le tengo que reconocer esa extraterritorialidad parcial. ¿Mi derecho dice otra cosa? Obvio que dice otra cosa. Lo mismo pasa en materia de matrimonio, de divorcio, de sucesiones. Claro, cada país en su ordenamiento material interno dice cosas diferentes. Para eso está el DIP, para determinar cuál de esas leyes diferentes se va a aplicar a la cuestión. O sea, las diferencias entre uno y otro ordenamiento jurídico nacional es normal. Es lo que siempre decimos en clase, ¿verdad? El parcelamiento jurídico del mundo globalizado, sí, pero parcelado jurídicamente. Fíjense, el profesor Quijano acaba de hablar de ciertas cosas que quedaban en la competencia de cada derecho nacional, de cada país. Está globalizado, está unido, hay derecho directamente aplicable, derecho comunitario, sí, pero también sigue estando el derecho a cada país, y es distinto, y para eso necesitamos el derecho internacional privado. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala, ni aún los más niños, que veo unos cuantos niños, comparado con nosotros, Ricardo, ni sus nietos van a ver la globalización absoluta que amerite la desaparición del derecho internacional privado puro y duro. Bueno. Ahora bien,
si la redomiciliación en Uruguay de la sociedad constituida en el extranjero configura la hipótesis prevista en el 198, es decir, que se pretende establecer su sede principal en el país, ello no elimina, no está dicho en ninguna parte ni corresponde inferirlo, que deba desaparecer la sociedad original. Al contrario, la sociedad original debe ser reconocida de pleno derecho con su decisión de redomiciliarse. Lo que va a tener que cumplir son requisitos adicionales. Es el grado máximo de exigencia, el 198, es decir, cuando establece su sede principal en el país. Y los debe cumplir la sociedad XX constituida en Estados Unidos, en Perú, en Argentina o donde sea. Es decir, el 198 no exige, por cierto, que vengan los socios originarios a reconstituirse. Esto lo explicas tú muy bien en un trabajo que leí tuyo. No es que capaz que ya se murieron los socios originarios que firmaron el estatuto original. No, yo a la sociedad original la tengo que reconocer con su decisión de redomiciliación de pleno derecho. Segundo punto, que también se ha analizado mucho en distintos trabajos. Esta redomiciliación de la sociedad extranjera en Uruguay ¿implica una modificación de estatuto o un nuevo estatuto? Para mí es clarísimo que una modificación de estatuto, perdonen, yo soy un poco bruta a veces para decir mis opiniones en forma demasiado categórica. Voy a explicar por qué considero eso. Primera cosa, todos los autores que he leído del tema hablan del 198, fraude a la ley, fraude a la ley, fraude a la ley. Sí, por supuesto, está en la ratio prevenir el fraude a la ley y en caso de que se produzca el fraude a la ley, subsanarlo. Por supuesto, ese fue el origen del 198, que se basa en el artículo 5 de la Convención Interamericana. También lo tenemos en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales, regulado el fraude a la ley con alcance general. Uruguay hizo una reserva de ese artículo 6, que fue una especie de honor a Alfonsín, que hizo Vieira en su momento, y que todo el resto de la cátedra está en contra, y que, como muy bien explicaba el profesor Herbert en sus clases en la facultad, es irrelevante la reserva. ¿Saben por qué? Porque el fraude a la ley se basa en el abuso de derecho, y eso es un principio general de derecho que no se deja de lado por una reserva. O sea que el fraude a la ley opera siempre, es de principio, es un instituto, un mecanismo de la teoría general del derecho internacional privado. Pero no quiere decir que siempre que una... ¿Me estoy pasando de tiempo? ¿Me avisas? ¿Un horror? No. ¿En serio? Bueno, eso no quiere... ¡Qué montón! No quiere decir eso, por cierto, que siempre que una sociedad se quiere redomiciliar hay fraude a la ley. Lo puede hacer ex bona fide. Siempre estamos pensando mal los abogados, ¿vieron? ¿Y qué pasa con el caso de que la sociedad constituida en el extranjero, hoy o mañana por razones X, pueden ser fiscales, comerciales, personales, de situación de mercado en el momento, vaya a saber, miles de razones puede haber, lo haga de buena fe y eso es un acto lícito? Es un acto lícito. ¿Y entonces qué le exige la ley uruguaya? Requisitos adicionales, ya no solo la inscripción en el registro y la publicidad como exige el 193 para las sucursales. Le exige algo más, adecuar su estatuto a los requisitos de la ley uruguaya, incluso los de validez. Ejemplo, el capital, y que tiene que ser en pesos, y que esto y que el otro, y los montos. Pero no partimos de cero. Hay un estatuto que se va a modificar. Bueno, acelero. Cuando hay fraude a la ley, cuando realmente hay fraude a la ley, es decir, hay una maniobra artificiosa sobre el punto de conexión en lugar de constitución, se manipula artificiosamente para eludir la ley normalmente aplicable, y beneficiarse de otra, que no es la regularmente aplicable. ¿Saben cuál es la consecuencia del fraude a la ley? A diferencia, mis alumnos todos saben,
uno hay por acá. Si la diferencia con el orden público internacional, si yo interpongo, yo autoridad uruguaya, juez o lo que sea, o autoridad administrativa, si yo interpongo una excepción de orden público internacional, la consecuencia es la ineficacia, no la invalidez. Si hay fraude a la ley, la consecuencia es la nulidad del acto. Es la nulidad ¿de qué? Y de esa relación jurídica que nace en base al fraude a la ley. Yo ahí podría... Nunca vi que... ¿Vos viste alguna vez, Ricardo, que alguien haya invocado eso en esta materia? No, yo tampoco. Pero eso porque, en general, como les digo, el DIP sale de la facultad, pum, lo tiran a la papelera de la esquina ahí de Eduardo C. 18 y pum, se acabó el DIP. Se podría invocar que hay un fraude a la ley y que, por tanto, el acto constitutivo original es nulo. Y si es nulo, no surte efectos extraterritoriales. Y entonces acá habrá una nueva constitución desde el vamos. Pero me parece que nadie estaba pensando esto cuando hablábamos de redomiciliación. Porque si hay una decisión de redomiciliación es porque hay una sociedad variadamente constituida. Se la dejo picando. Desde el punto de vista del derecho internacional privado, esa sería la cuestión. El estatuto originario. ¿Qué pasa con el estatuto originario? ¿Desaparece? Otra de las cuestiones que he visto planteadas en la práctica y reseñadas muy bien por varios profesores comercialistas es que a veces, y que el profesor Quijano muy bien explicó la situación en Europa y en España, es qué pasa cuando el Estado receptor exige la eliminación del registro de origen de esa sociedad. O sea, exige una constancia de que venga acá diciendo no, pero ya esa desapareció en origen. Bueno, primero, cuando ese país, como el caso de Perú o de Argentina, que ha pasado, es parte de la Convención Interamericana, el país que exige eso está desconociendo una norma internacional vinculante. ¿Por qué? Porque la norma vinculante le dice que eso se rige por la ley del lugar de Constitución. O sea, no tiene competencia para exigir eso. Es contrario a derecho que exija eso. Eso es lo que le tiene que contestar el abogado de la sociedad que se quiere, me parece a mí, ¿no? Mire, no, usted no me puede exigir eso. ¿Por qué? Porque usted es parte de la Convención Interamericana que acá en el artículo 5 dice tal cosa, punto, se acabó. Usted no me puede exigir eso. Lo mismo pasa con la ley de sociedades, que también a veces se hacen lío porque, o se complican, porque es una norma de estructura unilateral, es decir, dice qué pasa cuando la sociedad extranjera viene a redomiciliarse acá. ¿Por qué no dice qué es lo que pasa cuando la sociedad uruguaya se va a redomiciliar allá? Porque no es competente para eso. Para eso se necesita un tratado. Si la sociedad uruguaya se va a redomiciliar al extranjero, es la ley extranjera la que me va a decir los requisitos, no la uruguaya. Pero lo que no puede hacer la ley extranjera es venirme a decir si yo lo elimino del registro, si no lo elimino, si hago una anotación al margen, si no hago una anotación al margen. ¿Por qué? Porque eso compete a la ley del lugar de constitución. Y por último, porque ya me pasé, ¿no? Bueno, por último, cero. No, por último, con respecto a todo este tema registral que también le ha complicado la vida a muchos colegas, yo les voy a decir cuál es el principio general que está positivizado además en derecho internacional privado. Las formas de publicidad son territoriales, eso es universal. A nivel de UNIDROIT se está luchando, y de la OEA también se está luchando por crear algunos registros internacionales. Todavía no funciona mucho eso. Las formas de publicidad son territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que se rigen por la ley de cada estado donde se pretenda hacer valer una pretensión. ¿Y eso dónde está? Y eso está en el artículo 36 del Tratado de Derecho Civil del 40. No digo que se aplique acá con Estados Unidos, pero digo, es un principio general. Pero está positivizado. Y está también por ahí en alguna norma interna. Es decir, las reglas registrales son de cada estado. Entonces, jamás el estado receptor le puede decir a la sociedad extranjera si tiene que
borrarse del registro, eliminar el asiento registral o establecer una modificación al asiento registral, porque eso es competencia exclusiva de la ley territorial del registro uruguayo o extranjero, según sea el caso. No sé si soy clara. Eso es para todos, no solamente para el registro, toda la forma de publicidad, la publicidad de un remate judicial, por ejemplo. Bueno, es de cada estado, se va a hacer acá, son las reglas de acá, sin perjuicio de cuál sea la ley que rija el contrato, yo qué sé, las formas de publicidad son una categoría autónoma. Me parece que eso responde muchos de los interrogantes, en fin, que se plantean. Me queda una cantidad de cosas más para decir, pero en honor al café y a la paciencia de ustedes voy a terminar acá. Para el artículo. Profesora Fresnedo, la verdad que muy ilustrativa su presentación. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy. Si les parece, hacemos un pequeño corte para tomar un café.